Hola, les saluda Juan José Alvarado, profesor de los programas de maestrías en comunicación de la Universidad Mariano Gálvez de la Facultad en Ciencias de la Comunicación. Y quisiera platicar con ustedes sobre por qué es importante el hecho de estudiar una maestría. Hoy en día no podemos negar que en esta convulsión que hay de desinformación e información verídica a través de los diferentes medios de comunicación, no solo los medios ATL, sino también los medios digitales, como son las plataformas, en donde cualquier persona ahora en día puede ejercer una labor de comunicación y lo más importante, cualquier persona también puede ejercer un cierto grado de influencia en la sociedad. Se hace más que evidente que los directores de comunicación de las organizaciones estén preparados para poder afrontar este gran desafío en estos tiempos modernos en donde la humanidad está comunicada en extremo y que de alguna manera cada persona de una sociedad está bajo la influencia de diversos mensajes, ya sean positivos o negativos, y dentro de esos mensajes pueden estar involucradas nuestras organizaciones. Es importante entonces que nosotros tengamos claro que ahora en día no solo es el hecho de necesitar a comunicadores que tengan un trabajo eminentemente operativo, sino también sea un trabajo estratégico en donde ellos tengan la capacidad de poder identificar a esas audiencias que en el concepto de la comunicación institucional llamamos públicos, para saber el grado de influencia que tienen ellos hacia nuestras organizaciones y saber cómo nosotros podemos abordarlos a ellos. Por eso es que en esta charla quiero platicarles por qué es importante estudiar en un programa de maestrías y sobre todo para un profesional de la comunicación, por qué es importante tener una maestría y sobre todo que sea una maestría bajo un enfoque estratégico. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que en sociedades como la guatemalteca o latinoamericanas, la conflictividad es natural en cualquier sociedad. Hoy en día nosotros nos podemos observar a través de la lectura de diversos periódicos o escuchar algún radio noticiero o poder observar un telenoticiero y nos daremos cuenta que nuestras sociedades son convulsas. Nuestras sociedades se encuentran en medio de conflictos de diversa índole, desde conflictos por tierras, desde conflictos sociales entre poblaciones, conflictos de organizaciones como empresas con algunos clientes, con algunas comunidades en donde estos proyectos empresariales desean asentarse para generar productividad, o incluso en otro tipo de organizaciones como los gobiernos, en donde tenemos conflictividad con la misma sociedad. O en el caso, por ejemplo, de incluso instituciones como iglesias, en donde también experimentan ciertos conflictos con sus feligreses o con miembros que militan de cierta manera en estas instituciones religiosas. No digamos fundaciones, cuando escuchamos conflictos por escándalos de corrupción en donde los donantes ya no desean seguir aportando a estas organizaciones. En fin, los conflictos pueden originarse de diversa forma. El gran problema es que cada conflicto va minando la imagen reputacional de nuestras organizaciones. Y por eso es que el comunicador tiene que ser estratega, sobre todo para saber identificar cuáles son exactamente esos mensajes negativos que afectan a la organización, pero que de fondo también van a repercutir en un largo plazo en el desarrollo del rol normal que tiene una organización, sea de tipo comercial, sea de tipo social, sea de tipo religioso. Sin embargo, también hay que recordar que hay sociedades muy avanzadas que tienen instituciones que logran resolver estos conflictos exitosamente. Y resolver estos conflictos exitosamente implica evitar la violencia y haciendo sobre todo que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas. Un comunicador que es estratega tiene que tener la capacidad no solo de abordar estas crisis, saberlas gestionar, sino también tratar de lograr que en esa resolución del conflicto
ambas partes, tanto la organización que representa como esos públicos que son de presión, de cierta manera queden satisfechos. Y sobre todo lograr una convivencia armónica entre diversas instancias para que un futuro conflicto no se dé y de cierta manera que pueda perjudicar las operaciones tradicionales de cualquier organización. Un comunicador estratega tiene que lograr hacer que los diferentes públicos de interés se puedan convertir en aliados hacia ellos. Y dentro de esos públicos saber identificar aquellas instituciones que posiblemente no tienen nada que ver con el rol tradicional de mi organización, pero sé que por la credibilidad que tienen ellos, estoy buscando que ellos hablen bien de mi organización. Es decir, sean esos terceros que le hablen a esos públicos que están en choque con mis organizaciones para enviar esos mensajes positivos, tratando de que ellos visualicen la veracidad de lo que realmente soy como organización. A esas instituciones, a esas terceras instituciones que van a hablar bien de mí, es a lo que en el concepto de comunicación estratégica y específicamente de relaciones públicas lo conocemos como amortiguadores positivos. ¿Por qué? Porque serán esas organizaciones que detengan, que amortigüen, que soporten esa avalancha de mensajes negativos y que ellos mismos también la soporten y la contrarresten con los mensajes positivos que puedan enviar de mi organización. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso implica una gestión, una vinculación con esas instituciones y por eso es que se necesita de estrategas que sepan desarrollar estos planes de comunicación. Hoy en día, entonces, un profesional de la comunicación se enfrenta a grandes desafíos. Primero que todo, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación se han microfragmentado. Hoy, pues ya no podemos solo hablar de medios ATL, televisión, radio, prensa. Ya no podemos únicamente hablar de medios digitales, sino que si nosotros hilamos fino y nos vamos al fondo de las diferentes plataformas digitales, nos damos cuenta que están microsegmentadas, que ya existen incluso, como les decía al inicio de esta charla, hay personas que no precisamente son comunicadores de profesión o periodistas, pero que abren sus canales de comunicación y que pueden ejercer presión en la opinión pública de sus diferentes grupos a los cuales van dirigidos. Lo dramático de todo esto es que posiblemente algunos mensajes de estos no son ciertos, terminan siendo ardits, chismes o mentiras de mi organización, pero al final ellos han ejercido influencia en estos grupos sociales que en algún momento pueden estar vinculados con mi organización y puedo tener problemas de conflictividad por esos mensajes o comunicación negativa que estamos viviendo. Por lo tanto, el comunicador estratega tiene que tener claro esto, la microsegmentación o microfragmentación de los medios y saber que el medio, incluso por más pequeño que sea, por el hecho de que sea una persona que está ejerciendo opinión hacia la sociedad, es importante. Y yo tengo que saber cómo abordarlos, cómo tender esos puentes de comunicación para poder ir corrigiendo esos mensajes que posiblemente sean distorsionados o sean equivocados a la realidad que se está viviendo y que de cierta manera tendría yo como comunicador de mi organización que lograr revertir eso y cambiarlo a mensajes veraces y positivos. Por lo tanto, ante esta realidad de microfragmentación de medios, ya no es posible hablar un solo mensaje o el mismo mensaje para todos. Ya no es posible un mismo tono, una misma manera de dirigirme a las personas, porque cada persona es diferente y si cada persona que es diferente están agrupándose en diversos microsegmentos en torno a un medio o una plataforma de comunicación, pues definitivamente yo tengo que estar preparado para saber cuál va a ser ese mensaje, en qué forma, en qué tono, en qué manera me voy a dirigir a estas personas. Y por supuesto también tomar en cuenta que los medios de comunicación siguen siendo el cuarto poder en nuestra sociedad y que si yo no tengo una relación o una vinculación con ellos, pues prácticamente yo estoy cediendo a la opinión de ellos y a la opinión pública comentarios que se hagan de mi organización. Pero para ello, insisto, se necesita de tener gente preparada estratégicamente para saber abordar esta problemática. Hoy en día, un profesional de la comunicación se enfrenta también a otros desafíos. Por ejemplo, en un país como Guatemala, su conflictividad social
hacen que las empresas y también los medios de comunicación, en primer lugar, tengan que reposicionar mensajes claves negativos, sobre todo en industrias como la industria extractiva en Guatemala, como otro tipo de empresas que desarrollan o que venden productos de consumo masivo, generalmente se han enfrentado a diferentes crisis ocasionadas por un mal producto, por una mala atención, por la explotación de algún recurso natural, y que eso ha detonado que se empiecen a generar comentarios o aseveraciones que posiblemente no sean ciertas. Esa es la realidad que tiene el comunicador de una organización en Guatemala. O posiblemente ante esta nueva era anticorrupción que vive en nuestro país, hay diferentes organizaciones como gobiernos, fundaciones o incluso iglesias que están bajo ciertos problemas reputacionales por temas de corrupción. Y es ahí en donde el comunicador tiene que salir adelante, ser el primero en dar la cara y sobre todo tratar de desarrollar mensajes positivos y veraces que sean convincentes y que ayuden a mermar el impacto reputacional que están teniendo estas crisis de imagen hoy en día en nuestra sociedad. También es importante que las empresas o los medios de comunicación o cualquier organización establezcan nuevas estrategias para acercarse a públicos de interés tanto favorables como desfavorables, es decir, aquellos públicos que estén a favor o en contra de mi organización. Pero establecer esas nuevas estrategias, esa nueva manera de comunicarme con los diferentes públicos que tenemos en nuestra sociedad, implica que yo haga una investigación y un análisis exhaustivo de qué piensan, por qué piensan así de mi organización, cuáles son esos elementos culturales o esos elementos sociales que están influyendo en el ideario público que está haciendo que mi organización sea percibida de manera negativa. Pues es ahí en donde la labor de la investigación de un comunicador es fundamental. Y por supuesto, después de todo esto, lograr que el comunicador astutamente y estratégicamente pueda crear una imagen reputacional propia de la organización, que sea creíble y sobre todo que vaya en la línea de construir una reputación. Recuerden ustedes que la reputación o el triángulo reputacional se fundamenta en 3 pilares fundamentales: lo que la organización dice que es, lo que la organización realmente hace y lo que dicen de esa organización. Es decir, lo que yo digo, lo que realmente soy y lo que dicen de mí. Cuando uno de esos 3 pilares fundamentales no concuerda con los otros 2, es en donde se dan entonces los problemas de reputación. Pero cuando yo logro comprobar que efectivamente yo digo lo que soy, con los hechos compruebo que eso realmente soy, y aún más terceras instituciones, terceras personas o terceras organizaciones confirman que yo soy así, tal y como yo lo digo, ahí es donde yo puedo asegurar una armonía reputacional, una buena imagen reputacional de la organización. Pero insisto, cuando uno de estos pilares falla o no concuerda con los otros, es en donde se empiezan a dar ruidos, lo que tradicionalmente se conoce como disonancia cognitiva. Es decir, muchas personas creían que la organización era así, pero en la realidad es de esta manera, y es entonces en donde se ve que no hay una estrategia de un mensaje congruente de nuestras organizaciones. Esta es la realidad que tenemos en Guatemala a nivel de conflictividad. Si se dan cuenta, los que están en color verde son aquellos municipios que no experimentan conflictos. Hoy por hoy, en esta realidad de Guatemala, cerca de 50 municipios se enfrentan a una amplia conflictividad social que sobre todo se identifican por problemas con instituciones como municipalidades, que es tema a nivel gubernamental, con empresas, que es a nivel del sector comercial, y por supuesto también conflictos a nivel los mismos de la sociedad. Pero ante esta realidad de 6.523 conflictos, una cifra 6 veces mayor a lo reportado en el 2016, la pregunta es: ¿cómo nuestras organizaciones están preparadas para saber comunicar sus valores y lo que realmente es la organización o lo que realmente es su reputación ante una sociedad en donde en cualquier momento y sin esperarlo puede detonarnos un conflicto frente a nosotros?
Esa es la realidad que nosotros nos enfrentamos y por eso es que como comunicadores no solo es circunscribirse a un tema operativo, a crear podcasts, a crear materiales audiovisuales, a generar algún tipo de elementos comunicacionales dentro de la organización. Tenemos que ir más a lo profundo, ser más estratégicos y sobre todo también, y es muy importante, anticiparnos a estos problemas o a estos conflictos que pueden ocasionar crisis en nuestras organizaciones. Entonces, ¿por qué es importante profesionalizarse en comunicación estratégica o en imagen institucional? Número uno, porque la comunicación es ahora el factor clave para anticiparse a los problemas reputacionales. Como número dos, la investigación reputacional nunca ha sido tan importante en esta era de la información y desinformación, porque nosotros realmente al estarnos comunicando, al estar investigando también en la sociedad, vamos a poder identificar cuáles son esos insights de fondo que hay en nuestros públicos y que son los que detonan o los que propician una percepción u opinión hacia nuestras organizaciones. Es de hilar fino, es de hilar profundo, porque generalmente podemos desarrollar un plan de comunicación, una estrategia de comunicación de manera muy superficial, sin conocer esos interiores o esas profundidades de nuestros públicos y por lo tanto nuestros mensajes no serán ni convincentes ni efectivos. Los mensajes a grupos internos y externos de las organizaciones se hacen entonces o deben hacerse más creíbles cuando vienen de terceros. Vuelvo a insistir, el comunicador o el que es estratega de comunicación tiene que tener la habilidad de poder gestionar con instituciones o con terceros que sean nuestros, digámoslo así, testigos de la realidad que somos como organización y que al momento de detonarse una crisis, ellos sean los que salgan también a apoyarnos con sus mensajes positivos para contrarrestar esos mensajes negativos. Y por último, un problema reputacional puede incluso quebrar una empresa o bien cerrar una institución. Hemos oído de casos en Guatemala de bancos que por una mala gestión de comunicación se fueron a la quiebra. Hemos oído de diversas instituciones que por haber una mala comunicación, por ejemplo, instituciones de beneficencia social, se generó una desconfianza en la sociedad y ya no pudieron seguir recaudando fondos o no pudieron seguir contando con el apoyo de cooperantes precisamente por una crisis reputacional. Esa es la realidad que hoy en día nos enfrentamos ante, vuelvo a insistir, una sociedad en donde han proliferado los medios de comunicación y donde cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de acusación, cualquier tipo de aseveración está a la orden del día y que puede perjudicarnos como organización o favorecernos. Pero para todo esto hay que estar preparados. Así que estas son las razones por las cuales coincido y recalco que es importante que ustedes formen parte de una maestría en donde no solo se les enseñen los aspectos fundamentales de la comunicación, de la imagen personal, de la imagen institucional, sino lo más importante, que les ayude a ustedes a ser estrategas para abordar estas realidades complejas a las cuales nuestras organizaciones van a enfrentarse y a la cual tenemos que estar preparados. Gracias.